Mi nombre es Eliana Zamora y a continuación vamos a ver la presentación sobre habilidades socioemocionales y programas de intervención correspondiente al práctico de psicología cognitiva sobre aplicaciones en el campo de la salud y educación de la psicología cognitiva. En esta presentación vamos a ver qué es el aprendizaje socioemocional, algunas definiciones, cuáles son los programas que promueven habilidades socioemocionales, cuáles son sus directrices, qué significa el acrónimo SAFE, algunos resultados relacionados con la salud mental y el desempeño académico, y específicamente algunos ejemplos de, bueno, un ejemplo de un programa nacional denominado PAS. El aprendizaje socioemocional se ancla en la noción de habilidades del siglo XXI en términos de competencias. ¿Cuáles son las competencias que los niños necesitan para adaptarse a la vida adulta y lograr el éxito de adultos? Es decir, ¿qué es lo que están necesitando los niños? En este sentido, se entiende que la escuela es un espacio propicio para trabajar este conjunto de habilidades, dado que además de adquirir habilidades como la lectura, la matemática, la escuela resulta un espacio propicio para hacer amigos, aprender a trabajar con otros y saber cómo hacerse progresivamente responsable de uno mismo. De esta forma, estas habilidades a menudo han sido llamadas habilidades del siglo XXI porque son esenciales para el éxito en la vida adulta y porque difieren de las habilidades académicas tradicionales, dado que no están basadas únicamente en la adquisición de conocimiento. Entre ellas se destacan el manejo del estrés y resolución de desafíos, habilidades interpersonales y trabajo en equipo. Este contenido se puede enseñar, bueno, los programas de aprendizaje socioemocional van a decir que sí, que son susceptibles de ser enseñados y practicados. En el marco de invita a pensar que quizás tenemos que preparar a los niños para trabajos que aún todavía no existen y que en conjunto estas habilidades están demostrando cada vez ser más útiles, es decir, que puede autorregular sus tiempos, quien puede trabajar en grupo, quien tiene buenas habilidades sociales, la verdad es que logra un éxito mucho mayor que aquellos que tienen dificultades en alguna de estas habilidades. A continuación, vamos a ver en qué consiste el aprendizaje socioemocional. El aprendizaje socioemocional. Los programas de aprendizaje socioemocional, los programas CEL por sus siglas en inglés, se caracterizan por combinar la enseñanza de diversas habilidades en el ámbito de la emoción, la cognición, la comunicación y el comportamiento. Es decir, que se trata de programas para la adquisición de competencias que nos permitan reconocer, manejar y regular las emociones, establecer y alcanzar metas positivas para el individuo, tener en cuenta la perspectiva de los demás, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables, manejar las situaciones interpersonales de manera constructiva. De esta forma es el proceso mediante el cual los niños y adultos también entienden y manejan las emociones, establecen y alcanzan metas positivas, sienten y muestran empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. Esta es una de las definiciones más aceptadas a nivel internacional, incluso es una de las principales definiciones dadas por CASEL. CASEL es una iniciativa de colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional. Es una organización internacional que tiene como misión monitorear y evaluar los programas CEL basados en evidencia y en conjunto poder registrar toda la información disponible. Los enfoques propuestos por CASEL, ¿no? CASEL es una iniciativa, como dije, que reúne a los programas CEL basados en la evidencia y la organización
va a identificar 5 competencias básicas que cuando se priorizan en todos los entornos, es decir, en las escuelas, en las aulas, las familias y con la comunidad en general, favorecen el desarrollo integral de los niños. Estas habilidades pueden ser intrapersonales o interpersonales y son las siguientes: autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades relacionales y toma de decisiones responsables. De esta forma, por ejemplo, la autoconciencia puede ser definida como la capacidad de los individuos para comprender y reconocer emociones, metas, ¿verdad? Cultivar una mentalidad de crecimiento. La autogestión implica la capacidad para regular los pensamientos, las emociones y comportamientos en función de objetivos valorados, retrasar la gratificación y controlar los impulsos, ¿verdad? La conciencia social se va a referir a la capacidad para comprender las perspectivas de otros, empatizar y sentir compasión, y comprender también las normas sociales del comportamiento. La toma de decisiones responsable implica la capacidad de realizar elecciones constructivas respecto del propio comportamiento, considerando las consecuencias de las propias acciones. Y finalmente, las habilidades sociales involucran la capacidad para escuchar, comunicar y cooperar con los demás. Van a ver que estas habilidades son habilidades amplias, ¿verdad? Que empiezan a nuclear algunos de los conceptos que hemos abordado a lo largo de los ejes de los prácticos, como por ejemplo el autocontrol, la mentalidad, la flexibilidad, algunos procesos ligados a que han sido abordados en teóricos como la empatía, por ejemplo, ¿verdad? La toma de decisiones. De este modo, los programas brindan definiciones amplias que involucran algunas competencias y habilidades. Es importante tener en cuenta que este tipo de programas no solo se basan en la adquisición del conocimiento por parte de los niños en este conjunto de habilidades, sino también de la puesta en práctica de las mismas. Y se considera que cuando se expande a los otros círculos, ¿verdad? Ven que dicen currícula, políticas educativas, familia y comunidad, los resultados realmente favorecen el desarrollo integral de los niños. A continuación vamos a ver que algunos programas que promueven estas habilidades, ¿qué significa el acrónimo SAFE? ¿No? Bueno, un poco, como dije previamente, ¿qué son los programas SEL? Son estos programas que combinan la enseñanza de diversas habilidades en el ámbito de la emoción, la cognición y el comportamiento. Son programas que se encargan de que los estudiantes adquieran competencias básicas que les permitan reconocer y manejar sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas. En conjunto, los programas SEL trabajan estas competencias que, como dije previamente, son las que promueve el aprendizaje socioemocional. Bueno, ¿y por qué comenzar a incluirlos? Realmente esta considero que es una diapositiva muy importante y es importante que tengamos esta idea, eh, porque no es menor generar y pensar cuáles son los costos de una intervención general que se hace sobre todos los niños en estas habilidades y cuáles son los beneficios que esto tiene. En este sentido, Belfield y colaboradores en el 2015, es un estudio realizado en la Universidad de Columbia, van a mostrar que por cada dólar invertido en programación CEL se ahorran $11 que se habrían gastado en costosas intervenciones, en remediaciones, ¿verdad? Entonces, pareciera que hay un retorno de 11-1 en capacitaciones y en intervenciones en programas CEL estandarizados. Lo que significa realmente que a nivel estatal o a nivel de política de Estado, por cada dólar que se invierta hay un retorno de $11 que son gastos no incurridos, ni hablar de lo que significa eso para las personas. En esta línea, otros autores que han revisado estudios empíricos y han hecho un análisis de sus efectos, esto se llama metaanálisis, encontraron, analizando 213 programas, que se incrementa el desempeño académico y se reducen hasta un 10% los problemas psicológicos
conductuales o de abuso de sustancias en la edad adulta. Jones y colaboradores también analizaron 18 escuelas la aplicación de un programa y encontraron que los estudiantes que habían participado del programa mejoraban en sus estrategias de negociación interpersonal, en sus habilidades de atención y también presentaban mejoras en la lectura y las matemáticas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este tipo de programas son programas preventivos de promoción y que pueden dividirse en tres niveles, ¿no? Según el grado de riesgo que haya entre los participantes de la intervención, justamente. El primer nivel abarca las intervenciones que se dice universales, que están diseñadas para ser utilizadas en los estudiantes, en la población general, sin tener en cuenta el nivel de riesgo individual, es decir, son intervenciones que se las ha denominado universales y que son susceptibles de ser insertadas en la currícula, con lo cual también adquieren este nombre, curriculares, es decir, que las pueden implementar sobre todos los estudiantes porque benefician a todos. Esto es algo muy importante que dice Greenberg, ¿no? La importancia de pensar una estrategia que beneficie a todos los integrantes del salón. En un segundo nivel nos podemos encontrar con las intervenciones selectivas que se dirigen a un subgrupo con uno o más factores de riesgo que pueden aumentar su probabilidad de tener resultados adversos, ¿no? Y acá ya estamos hablando de algunas intervenciones específicas que se puedan plantear para algún grupo. Y en un nivel más específico todavía, hablamos de las intervenciones indicadas que directamente identifican a estudiantes que ya están experimentando algún signo temprano, bueno, de un comportamiento problemático, pero que aún todavía no cumplen los criterios de repente para una intervención y una intervención y una evaluación diagnóstica, por ejemplo. Entonces, en general, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, estos programas muestran efectos a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo se ha encontrado que los estudiantes aumentan su autoconfianza, ¿no? Es decir, que incrementan su compromiso con la escuela, mejoran sus notas y se ha encontrado que promueven comportamientos deseados. A largo plazo también se encuentra que favorecen la adaptación a la vida universitaria. Estos resultados son de un metaanálisis de Durlach nuevamente, pero ya del año 2022 que involucró 523 estudios y casi 1 millón de estudiantes y lo que encontraron, perdón, es que los programas universales, estos de los que hablamos anteriormente, basados en la escuela, que se pueden llegar a implementar desde niveles iniciales hasta la secundaria, tienen un impacto positivo y de manera consistente en el rendimiento académico y actitudes de los estudiantes. Por otro lado, van a encontrar que Taylor en el 2017, ahí tienen la referencia, analizaron 82 estudios de intervenciones y van a encontrar que estos impactos también son duraderos. ¿Mm? Es decir, que los estudios de seguimiento realizados años después que los estudiantes participaron en intervenciones CEL encontraron que su rendimiento fue en promedio casi 13 puntos más altos que los estudiantes que no habían participado de las intervenciones. Algunas consideraciones a destacar también sobre este tipo de intervenciones son que bueno, son más económicas en comparación con intervenciones en poblaciones que tienen algún trastorno o que están destinadas a un objetivo específico, contribuyen a una visión positiva del niño, al comportamiento adaptativo y a corto plazo tiene la posibilidad de, bueno, como yo les decía, reducir conductas que pueden ser desadaptativas, reducir y prevenir numerosos problemas de conducta, reducción del ausentismo escolar y esto que no es menor, la creación de contextos que reduzcan las situaciones de riesgo.
Las directrices de los programas CEL se pueden agrupar bajo el acrónimo SAFE. ¿Qué quiere decir esto? Que las intervenciones que han funcionado son las que siguen estas directrices. ¿Qué quiere decir la S de secuenciales? Bueno, que los programas en general presentan un conjunto ordenado de actividades que sirve para que haya una interiorización progresiva de las habilidades trabajadas. Esto se implementa a través de clases preplanificadas a implementar con el operador o docente del programa y que se detallan en el manual de actividades. Bueno, yo acá ya dije varias cosas, que hay un operador, que es el que implementa este tipo de programas, y que hay un manual de actividades. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pensemos que son programas para ser aplicados en el ámbito escolar. Entonces, quien es que los aplica tiene que estar formado en docencia. No es necesario que el formador sea un agente de salud mental o alguien del equipo, sino que es un operador inserto en la dinámica y en la institución. Volviendo a la S de secuenciales, lo que se trabaja es que las actividades tengan un conjunto ordenado. Yo no voy a empezar a trabajar habilidades de estrategias de regulación emocional si previamente no hay una buena conciencia e identificación de las emociones, por ejemplo. Eso se refiere a que hay una secuencia ordenada de trabajo. Otra de las características es que las actividades son activas. Bueno, el desarrollo de los programas CEL requiere que los niños trabajen, los estudiantes, mejor dicho, con el material de una forma involucrada, participativa, realmente con una exposición a nuevas situaciones que favorezcan la práctica de estas habilidades. Al igual que en otros contenidos curriculares, la práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Pero la práctica es una condición necesaria para que se adquiera una habilidad. Bueno, lo mismo sucede, o es la guía de Cassell, ¿no? Esto se puede lograr mediante técnicas como el role-playing, juegos de computadora, juegos grupales, actividades colaborativas, reacción de grupal de historietas, donde realmente la práctica, donde el ciclo de práctica tiene que continuar hasta que la habilidad se alcance. Otra de las características es la F, que es de focalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa está pensado para dedicar, o deberían estar pensados para dedicar suficiente tiempo y atención a cada una de las habilidades trabajadas. Con lo cual, el docente a cargo, el operador, debe avanzar hasta la siguiente actividad cuando puede dar cuenta de que todos los estudiantes adquirieron la habilidad que se estaba trabajando. Y por lo tanto, así puede incorporar más actividades. Si realmente se debe dedicar esfuerzo y atención al trabajo en las habilidades hasta que se pueda alcanzar un grado aceptable de maestría cognitiva o conductual en las habilidades trabajadas. No dar por supuesto algunos tipos de contenidos es lo que Cassell va a venir a plantear. Y finalmente, la E es de explícitas, es decir, que todos los niños saben qué es lo que se está trabajando, cuáles son las habilidades a trabajar. Cuando se trabaja en mentalidad de crecimiento, autoconciencia, cuando trabajemos regulación emocional, todos sabemos de lo que se está trabajando. Y es tan explícito que esto también se enmarca en la currícula dentro de un horario donde se va a trabajar con el programa. Si no corremos el riesgo, dicen los autores, de que los programas CEL sean islas que no transversalizan la currícula y que quedan aisladas justamente de lo que es la dinámica escolar en la que están insertos los niños, y a su vez también termina funcionando como algo eh, que no tiene cierta secuencialidad y que por lo tanto no resulta predecible, con lo cual explícitamente debe tener un horario o un esquema de trabajo. Una revisión de Capsada en el año 2016 sobre la efectividad de los programas CEL, una de las cosas que encuentran es que hay diferencias en el tamaño del efecto de los programas según si siguen la implementación SAFE y no SAFE. En color fucsia van a encontrar
los efectos de los programas cuando siguen estas directrices y en color gris cuáles son los resultados según una aplicación no safe, es decir, que no es secuencial, no es activa, ni explícita, ni focalizada. Pueden ver que realmente las competencias socioemocionales se incrementan notablemente en su efectividad cuando siguen estas directrices. Y lo mismo pasa con otras habilidades también. En un metaanálisis de Corcoran en el año 2018, encontraron que los programas CEL, la intervención en programas CEL, tenía un efecto positivo sobre el desempeño académico, específicamente en las áreas de prácticas del lenguaje, matemáticas y menor en las áreas de ciencia. Básicamente, la explicación que dan los autores es que estas habilidades socioemocionales contribuyen en el aula a crear entornos de aprendizajes con mayor concentración, mejoran las actitudes, reduce de esta forma los problemas de comportamiento y por lo tanto mejoran el comportamiento de los niños, con lo cual, por una vía, contribuye de esta forma al desempeño académico. Por otro lado, las habilidades socioemocionales van a favorecer también las prácticas docentes y permiten una cultura áulica, variada e inclusiva, que en conjunto eleva el compromiso escolar y incrementa los sentimientos de seguridad y pertenencia, con lo cual también esto tiene un efecto sobre el desempeño académico. En relación a la salud mental, en esta revisión, los autores analizaron 51 intervenciones y lo que encontraron fue que había una reducción de problemas externalizantes e internalizantes en los estudiantes que habían participado de estas intervenciones. Y este quizás sea uno de los principales aportes, ¿no? Acá estamos hablando de dos revisiones bastante importantes que son de Cipriano y de Durlach. Lo que los autores encontraron es que en general las intervenciones CEL mostraron que los participantes pudieron disminuir sus indicadores de angustia, que hubo nuevamente una disminución significativa de comportamientos externalizantes, mejoras en los comportamientos prosociales y que también el aprendizaje socioemocional puede reducir los síntomas de depresión y ansiedad a corto plazo, ¿no? Y es importante aclarar que si bien CEL y la salud mental no son lo mismo, el aprendizaje socioemocional puede aumentar la salud mental y el bienestar y crear múltiples factores protectores que van a actuar como un escudo contra comportamientos de riesgo. Por ejemplo, el aprendizaje socioemocional ayuda a desarrollar habilidades como, por ejemplo, regular las emociones, resolver problemas, que aumentan la capacidad de los estudiantes para manejar el estrés y cuestiones relacionadas con su frustración, por ejemplo, crear relaciones y entornos un poco más receptivos que mejoran el sentido de pertenencia de los estudiantes, las percepciones sobre sí mismos, los demás y la escuela. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo en cuenta que si bien no son intervenciones orientadas a el trabajo sobre dificultades de la salud mental, sí son actividades orientadas a la promoción del bienestar de la salud mental. Y que si bien el aprendizaje socioemocional no termina siendo una forma de tratar o de diagnosticar las condiciones de salud mental, el papel de los operadores en el aprendizaje socioemocional consiste básicamente en ser un modelo y en promover relaciones y crear oportunidades para que todos los estudiantes aprendan y practiquen las habilidades que les sirvan para la escuela y para la vida. De ninguna forma esto reemplaza el trabajo de los equipos, el trabajo de los proveedores de salud mental, ni ni las respuestas terapéuticas y las terapias que los niños necesitan.
CASEL agrupa, como les mencionaba al principio de la presentación, las diferentes iniciativas y programas para el abordaje de las habilidades socioemocionales. Existen varios programas para el trabajo, como por ejemplo, bueno, Los Sueños Increíbles, que es un programa orientado a más que nada a las familias. Está el programa PATS, bueno, el programa MINAP, que por ahí aborda cuestiones más relacionadas con el mindfulness, el programa JASO, que se focaliza más en habilidades sociales, otros programas que trabajan con cuestiones asociadas a las tecnologías. La verdad es que los programas son variados y uno puede ingresar a la página de CASEL y en función de la disponibilidad y el área que uno necesite trabajar y también la población con la que necesite trabajar, puede seleccionar cuáles son los programas que están disponibles para el abordaje concreto de esas habilidades. Voy a presentar y contarles un poco del PAS. El PAS es un programa de aprendizaje socioemocional que fue diseñado en el contexto argentino, localmente en realidad, y que está destinado al trabajo de 5 competencias, que son la mentalidad de crecimiento, el autocontrol, regulación emocional, habilidades interpersonales y bienestar y felicidad. Este programa está diseñado para trabajar con segundo ciclo de nivel primario, para cuarto, quinto y sexto. Y podrán ver que el abordaje es el siguiente. Primero se trabaja con un encuadre. La primera habilidad a trabajar es la mentalidad de crecimiento o de cambio. Se abordan cuestiones relacionadas con el autocontrol y la regulación emocional. Estas habilidades son retomadas en quinto grado, un poco más escalonadas en términos de complejidad, y en sexto grado se trabajan con actividades relacionadas con las relaciones sociales y emociones positivas como el bienestar y la felicidad, que son muy importantes para cerrar el nivel ciclo primario y preparar a los estudiantes para la transición a la secundaria. Para el abordaje de estas habilidades, cada uno de los estudiantes tiene un cuadernillo, un libro de trabajo, y a su vez también existe para el operador o docente un cuadernillo para el docente donde están la planificación de cada una de estas actividades. El cuadernillo del alumno inicia con una bienvenida al programa y una presentación de lo que va a trabajar en cada uno de los encuentros. La primera de las habilidades a trabajar es la mentalidad de crecimiento, que hace referencia a las creencias y expectativas que todos tenemos de manera explícita o implícita acerca de nuestra capacidad, de nuestro talento y habilidades. Esto se refleja sobre todo en el comportamiento, en lo que hacemos, en cómo afrontamos diversas situaciones. Es una creencia que va a influir cómo nos va en lo académico y en la vida en general y cómo afrontamos diferentes situaciones. Así, la mentalidad puede ser fija, puede obstaculizar, o facilitar, si es una mentalidad de crecimiento, los aprendizajes a lo largo de la vida. Dweck, que es una investigadora en el área, se dedicó a investigar estos factores a los cuales nosotros atribuimos nuestros éxitos y fracasos, y llegó a la conclusión de que lo que realmente nos va a diferenciar es el hecho de considerar que nuestras capacidades son fijas o por el contrario, considerar que pueden crecer. De esta manera, dice Dweck, las que piensan de una manera fija consideran que las cualidades humanas, como la inteligencia y la personalidad, están talladas a piedra, ¿no? Es como algo rígido que se hizo así y ya está. ¿Uno es inteligente o no lo es? Entonces, esta manera de pensar lleva a hacer las cosas que salen bien y con facilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera me garantizo el éxito y evito el fracaso. Y de esta forma logro demostrar que soy inteligente y capaz, ¿no?
Por el contrario, aquellas personas que tienen una mentalidad de crecimiento consideran que las cualidades humanas pueden ser desarrolladas, aumentadas por medio del esfuerzo, de la perseverancia, ¿verdad? Y tratan de incluir el error como parte del proceso de aprendizaje de las habilidades. Este es un ejemplo claro en una viñeta de la mentalidad fija, ¿no? Sobre el final, el compañerito le dice, pues vaya, yo creía que eras inteligente, es decir, que no incluía la práctica dentro del crecimiento, ¿no? Y un poco los autores alertan que no es solo la mentalidad de crecimiento un aspecto a trabajar en aquellos que es necesario estimular y mejorar, sino en aquellos que están acostumbrados a que todo les salga bien, ¿no? Cuando se encuentran con un obstáculo, lo viven como un fracaso personal. En general, se ha encontrado que una mentalidad de crecimiento repercute positivamente en el rendimiento en matemática y lectura, que afecta los comportamientos vinculados con el aprendizaje, por ejemplo, prestar atención a las explicaciones de los docentes, que contribuye a resolver problemas, a redoblar esfuerzos, y que incluso aquellos eh, niños con una mentalidad de crecimiento pueden mejorar su desempeño frente a dificultades académicas. Por otro lado, aquellos con una mentalidad fija se preocupan por proteger su percepción de competencia, reducen el esfuerzo, usan estrategias poco efectivas y experimentan emociones negativas. Es decir, se involucran en actividades para las que ya saben que son buenas, con el riesgo de no enfrentarse a nuevas oportunidades. Es importante tener en cuenta que no se trata de transmitir la idea romántica e idealizada de que podemos hacer todo lo que nos propongamos, una idea muy, además, bueno, muy meritocrática, ¿no? Que supone que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Materiales y da por descontado que nuestro talento es ilimitado, sino la idea más bien de que no podemos saber hasta dónde podemos llegar si no incluimos el esfuerzo y el error dentro del aprendizaje, ¿no? Dentro de esta ecuación. Decirles a los niños, incluso que son inteligentes, es contraproducente porque no hace que rindan más y saquen buen provecho de sus habilidades, sino que hace que rindan menos. Porque para los niños sobrehalagados, mantener su imagen es su principal preocupación. De esta forma no desarrollan persistencia porque renuncian, se dan por vencidos cuando desaparece la recompensa, ¿no? Es importante tener en cuenta que que uno sea inteligente no quiere decir que no tenga que esforzarse un poco. Eh, es importante que los niños tomen en cuenta y puedan verse a sí mismos en control de su propio rendimiento, de su propio esfuerzo, eh, porque elogiar la inteligencia natural, o que uno es así o no, pone el éxito y el rendimiento fuera del control del niño y de esta manera no se le da ninguna pauta para poder afrontar el fracaso ni para mejorar, ¿no? Es importante esto tener en cuenta y los autores cuando incluyen a las familias y el trabajo con los padres, esto es un punto que se trabaja y se llega a la idea de que no cualquier elogio sirve, ¿no? Sino un elogio que realmente eh, pueda rescatar aquellos aspectos del esfuerzo y de todo lo que el niño realiza mediante la perseverancia en lograr sus objetivos. Voy a mostrar acá cómo se trabaja, ¿no?, la mentalidad de crecimiento en paz. Pueden ver que hay un diagrama de lo que son los encuentros, dónde se realizan las actividades, cómo se llaman las actividades, cuáles son los materiales necesarios y si la actividad va a involucrar al gran grupo, en pequeños grupos, individuales o con la familia, tarea para el hogar. A esto nos referimos con la presentación secuencial y explícita de las normas de trabajo. Una de las principales actividades
en esta unidad está vinculada con la visualización de unos videos. Los videos abordan muchas de las cuestiones de mentalidad de crecimiento. En este caso es el primer video es donde Mojo, que es uno de los monstruitos, descubre un secreto sobre su cerebro. Los estudiantes ven este video en clases y luego trabajan en cada uno de sus cuadernillos. Por ejemplo, acá esta es una captura del cuadernillo. Pueden ver que los niños tienen cuáles son las definiciones de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija en relación a las cosas que podemos pensar, el esfuerzo, oportunidades y dificultades. Y tienen la primera parte que sigue al video de Mojo descubre un secreto sobre su cerebro, que consiste en una guía de preguntas para resolver. La segunda habilidad que se trabaja es el autocontrol o el dominio de sí mismo. Como hemos hablado previamente, el autocontrol es definido tradicionalmente como una preferencia por una recompensa mayor a largo plazo por sobre premios inmediatos más pequeños, aunque de menor distancia temporal, ¿no? Es decir, la capacidad para priorizar una recompensa a largo plazo por sobre recompensas inmediatas. Y en este sentido, esta habilidad se relaciona con lo que es la autorregulación y las funciones ejecutivas. De manera amplia, la autorregulación involucra aquel conjunto de conductas dirigidas a objetivos, ¿no? Objetivos propios, individuales, y las funciones ejecutivas son aquellos conjuntos de procesos que guían la conducta y son los recursos para ejercer la autorregulación y el autocontrol. Y es en este punto donde el autocontrol es una habilidad realmente que les da a los niños mayor autonomía en el planteamiento de metas, poder direccionar sus pensamientos, sentimientos en pos del logro de objetivos, que puedan entender los desafíos, seleccionar una meta deseable, ejecutar un comportamiento, ver qué es lo que pasa con este conflicto entre algo que quiero y deseo ya, mientras y algo que deseo también a largo plazo. Esto se trabaja desde maneras muy sencillas en cuarto grado y va evolucionando en cada uno de los módulos de trabajo del PAS. Nuevamente, muestro un ejemplo de cómo se trabaja el autocontrol en PAS. Nuevamente aparece este esquema de encuentro, lugares, que es en general en el aula. Nombre de las actividades, materiales, si se realiza con el grupo grande, en pequeños y individuales grupales o con la familia. Está relacionada con la formulación de los planes y entonces, que tiene que ver con estrategias preventivas del autocontrol. Como dije anteriormente, el autocontrol es una habilidad que nos permite, que nos sirve para modificar la manera en la que vamos a pensar, actuar, ¿no? Los pasos para establecer estas metas y sortear obstáculos tienen los siguientes pasos que en conjunto se llaman DROP. Esta concepción es tomada de autores como Mitchell en el test de la golosina, que lo presenta con ejemplos, y que va a consistir en poder plantear un deseo, una meta que sea significativa para cada uno de los niños, que ellos puedan visualizarse cuál es el resultado esperado, es decir, qué pasaría si cumplen su objetivo, cuáles son los obstáculos con los que se encuentran en cada uno de esos que les impiden lograr sus objetivos justamente, y que puedan formular un plan que se llama planes sí entonces. Si me pasa tal cosa, entonces tengo tal plan, ¿no? La formulación de este plan es una estrategia de autocontrol preventiva y les da una herramienta que van a poder utilizar a lo largo de diferentes situaciones y sortear los obstáculos que se les vayan poniendo. Lo que se les indica es que las metas deben ser medibles, alcanzables, realistas, ¿sí? Ser específicas, que puedan ellos realmente visualizarse qué pasaría si logran su meta, cómo se verían, y que puedan también ver cuáles son los obstáculos. Por ejemplo, si yo quiero que me vaya mejor en la escuela,
El obstáculo puede ser que me distraigo con el celular. Entonces puedo ejecutar un plan. Si veo que me distraigo con el celular, entonces se lo doy a mi papá, por ejemplo. Del trabajo en emociones en paz, tomamos como base el modelo explicativo del modelo modal de la emoción y el modelo de proceso de regulación emocional de James Ross, que tiene bastante consenso en la actualidad y varios programas de intervención lo utilizan. Por eso, en la primera parte vamos a ver que se trabaja sobre todo sobre las emociones, destinado a trabajar todo lo que es referido al nombre de las emociones, expresiones faciales típicas, situaciones que tienen el potencial de determinar algún tipo de emoción, qué es lo que pasa con el cuerpo, es decir, sensaciones corporales, agrado o no de la vivencia y finalmente que los chicos puedan trabajar con la intensidad de la respuesta emocional, es decir, reconocer que las emociones pueden variar en su intensidad. El bloque 2 va a trabajar todos los aliados de las emociones que son los pensamientos positivos y cuáles negativos y cuál es la relación entre pensamientos, emoción y conducta. Finalmente, en el modelo 3 se va a trabajar sobre aquellos aspectos relacionados con el cuerpo, estrategias de relajación. Finalmente, en los últimos dos bloques se trabajan sobre estrategias de regulación de emociones, estrategias más de corte cognitivo, más de corte atencional, que están orientados a la distracción o al direccionamiento del foco atencional a otras actividades en esas situaciones y el abordaje de cambios en la intensidad o el tipo de emociones que se están sintiendo, estrategias bien cognitivas de regulación emocional. Otra de las actividades que se trabaja en el PAS está orientada a la resolución de problemas. Los problemas que tenemos van acompañados de reacciones emocionales, ¿no? Y siempre es importante tener en cuenta cómo es que vamos reaccionando a eso y que las reacciones sean acorde al tamaño del mismo. Entonces se trabaja con la identificación de problemas, si el problema es pequeño, si el problema es mediano, si el problema es grande. La lógica es que si un problema es pequeño, la reacción deba ser pequeña, ¿no? Y puede pasar que tengamos una reacción muy grande a un problema que en realidad es pequeño, y esto tiene un nombre que lo llamamos tener un momento de cristal. Por ejemplo, cuando uno se enoja mucho por problemas pequeños, la reacción no se empareja con el tamaño del problema y estás teniendo un momento de cristal, se menciona, ¿no? El estado de ánimo cambia, ese equilibrio se puede romper como si fuera un cristal. Entonces se puede explotar fácilmente ante cosas que no son demasiado importantes. Se pierde, y eso se trabaja mucho con los chicos, se pierde la oportunidad de reaccionar con calma y uno se enoja un montón por problemas pequeños. Entonces, de esta forma se conceptualiza que el momento de cristal podría resultar en una falla en el emparejamiento de la reacción con la importancia real que tiene el problema, que te deja muy sensible y que te deja también muy dispuesto a estallar por cualquier cosa, con todo lo que eso implica para los estudiantes en el aula. Como dije, esta es una de las actividades que se trabaja en sexto grado. Bueno, acá tienen una captura también de cómo se trabaja esta habilidad. Los ejemplos que brindé anteriormente son algunos ejemplos de algunas de las habilidades que se trabajan en el PAS. Van a poder encontrar el link de descarga en el campus que se los vamos a brindar si quieren ver más en detalle en qué consisten estas habilidades y cómo podría trabajarse. La verdad es que son un montón de actividades para trabajar y no me alcanzaría la presentación de hoy para contárselas a todas. Con lo cual los invito a descargarse, a explorar cómo son estas habilidades y a compartirlas también con quien sepan que les pueden ser de utilidad. Actualmente los libros fueron editados por la editorial de la Universidad EUDEM y se encuentran disponibles para su descarga.
A su vez también les comparto alguna serie de instrumentos que fueron diseñados y que están vinculados para la medición de estas habilidades, como instrumentos de autocontrol en niños, padres y docentes, de funciones ejecutivas para el trabajo con padres, sobre compromiso escolar para el trabajo con niños y una escala de habilidades socioemocionales que es una escala autoinforme que permite evaluar cada una de estas habilidades. Muchas gracias por llegar a esta parte del video y espero que la presentación les haya gustado, les haya interesado. Les dejo mi correo electrónico y un grupo de Facebook por si les interesa sumarse y conocer más novedades acerca del programa y de estas temáticas. Muchas gracias.